Hola, hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en nuestro segundo capítulo de nuestro podcast aquí con Carola, ¿verdad? En nuestro podcast llamado Upside. Upside, ¿cierto? Es el nombre que decidimos ponerles porque de las cosas que queremos hablar y de los propósitos por los cuales estamos haciendo este podcast es justamente para hablar aquellas cosas que están fuera del lugar. Eso es lo que significa, es un término que sacamos de la jerga futbolística, fuera de juego, fuera de lugar, fuera de tiempo y todo lo que no corresponde a lo que la palabra del Señor nos enseña, lo vamos a ir como conversando, desmenuzando a partir de enseñanzas, a partir de predicaciones que se estén haciendo los domingos, ¿verdad? Y vamos a ir teniendo tiempos de conversación. Así que gracias a todos los que nos vieron el capítulo anterior, a sus comentarios, nos hace muy bien porque nos anima a seguir trabajando y además a seguir perfeccionándonos. También queremos saludar a nuestros auspiciadores, no tenemos todavía. No. Pero tenemos un gran equipo de trabajo y Eso es lo mejor, muy sí, importante. es verdad. A la gente que está detrás cámaras, ahí al Yerko, al Justin, al Carlos que nos acompañan, así que felices de estar con ellos acá. Pero también invitarlos a ustedes que nos puedan seguir en dos redes sociales que tenemos. En Instagram usted puede buscar Víctor y Carola y ahí nos puede seguir. Y en el canal de YouTube de Reconciliación Puerto Montt Centro, ahí es el canal en donde estamos subiendo nuestros podcasts para que usted ponga activar la campanita y así le va a llegar cada vez una notificación cuando subamos nuevo contenido. Así que hoy día estamos acá felices, ¿verdad? Así es. Lluvioso en Puerto Montt, pero Como contento. siempre. Sí, empezó la temporada de lluvia, estaba más frío, pero estamos ahí poniéndole buena cara a este mal tiempo. La semana pasada, o en el podcast anterior, estuvimos hablando acerca de la oración. Sí. ¿Viste Un algunos tema comentarios? muy importante. Sí, varias personas me comentaron después de ver el podcast que tenía mucho sentido. Habían cosas que no podían aterrizar. ¿Cierto? Sí, los tips creo que fueron como bien importantes para algunas personas, así que bien, contentos. Yo Sí. creo que la gente se ve bien identificada cuando Sí, esto se lleva a un plano a de la mesa práctica. y de conversación. Y ese es el objetivo de nuestro podcast, de poder llevarlo hasta tu casa, que lo puedas ver en algún ratito ahí con tu familia, pueden conversar, pueden ir estudiando paralelamente junto a nosotros. Y la oración, de las grandes cosas de las que hablamos el fin de semana pasado, o me da con decir fin de semana como que es la rutina o La el vez movimiento de la iglesia. anterior. En el capítulo Sí, anterior. exacto, en el En el capítulo capítulo anterior. anterior hablamos de la oración y de lo que es la oración, ¿verdad? Así Dijimos es. que no era un medio de comunicación necesariamente, que no era un No es lugar, un monólogo. no es un monólogo, tampoco es la oportunidad para Petitorio. llevar ni petitorio, ni para Exacto. pedir hora, sino que dijimos que la oración es un encuentro. Es un encuentro con una persona y se evidencia la vida de oración de alguien cuando esta persona que está yendo a orar, luego de haber ido a orar, viene a hablar de la persona con la que se encontró, ¿verdad? Así es. De la persona con la que se encontró y no habla simplemente de él. Jesús le habló y dijo que los fariseos, ¿cierto?, oraban y ese no era el modelo. Que se Ajá. paraban. ¿Cómo lo hacían? ¿Te acuerdas? ¿Cómo dice la Biblia que lo hacían los fariseos? Dice que ellos se mostraban, Se oraban mostraban las a plazas, gritos, sí. ¿cierto? Había Yo no que soy ser. como estos publicanos, Exacto. yo entrego mis diezmos, entrego Sí. mis ofrendas y oraciones grandilocuentes y que hacían sentir probablemente a los que lo escuchaban muy mal, pero no es la oración. El Señor dijo, cuando tú ores, ve a lo secreto. Así que la oración tiene un contexto, tiene un hábitat y es un secreto. Y en esa misma línea de contenidos es que vamos a hablar hoy de un tema que también es muy complicado. ¿Y cuál es el tema de hoy? Wow, hoy día A ver, vamos a redoble de hablar- tambores. Vamos a hablar acerca del ayuno. Pocos amén en la Dios. congregación, aleluya. Esto sí que es difícil. Sí, es complicado, Sí, es complicado, es un desafío. Probablemente tenga menos convocatoria, o quizás no, quién sabe. Pero el ayuno no es algo sencillo. Así es. Ya no es algo sencillo porque involucra también el control y el dominio de nuestro estómago y de la ingesta de alimentos. Sí, puede ser un ayuno de alimentos, pero también hay otros tipos de ayuno. Vamos a hablar de eso también. Sí, por ejemplo, ¿qué tipos de ayuno conoces tú? Yo conozco el ayuno, bueno, el ayuno judío que le llamamos nosotros, ¿cierto? ¿Cierto? Que es desde que sale el sol, tú no comes, solo tomas agua hasta que se pone el sol, que en este caso del sur de Chile sería como a las 5 de la tarde. Y probablemente hoy en día... Dios mío, los que viven así como como... en Punta Arenas y que ayunan todo el 24 horas, una Claro, cosa así. claro. Y ese es un tipo de ayuno. Pero también, por ejemplo, está el ayuno de Daniel. Claro.
que sí se come, no es igual. Claro, el ayuno de Daniel ahí está asociado a la ingesta de ciertos alimentos y la exclusión de otro tipo de alimentos, ¿verdad? Exacto. Hoy día también están apareciendo ciertos ayunos que no aparecen necesariamente en la Biblia, pero hay gente que, por ejemplo, yo he escuchado, me dicen, pastor, no, yo esta semana cerré mis redes sociales porque estoy ayunando Ayunando redes. TikTok, Sí. ayunando Facebook, ayunando Instagram. Otras personas dicen que han ayunado, no sé, tienen ciertas como hobby o tienen como a lo mejor algún pasatiempo y en un sentido de cambiar ese pasatiempo para poder pasar más tiempo con el Señor, lo ayunan. En el fondo el ayuno Sí. tiene que ver con la abstención de algo. Y tiene sentido porque claramente el ayuno tiene un propósito, ¿ya? Tiene un propósito y ese propósito es estar más cerca de Dios. Es poder meterme más profundo con Dios. Entonces, abstenerse de la comida solo por hacer dieta no funciona, ¿me entiendes? No sirve, pero sí tiene sentido el tema de hacer ayuno de redes, por ejemplo, o ayuno de televisión, ayuno de, no sé, algún tipo de relacionamiento. Hay gente que se encierra muchas veces y se pone a orar y busca al Señor, y eso también es como un tipo de ayuno, creo yo, ¿me entiendes? Es verdad. Consulta, en tus años de ministerio, sirviendo al Señor, ¿cuál ha sido el ayuno, el periodo de ayuno más largo que has tenido, o los ayunos más significativos que has tenido en tu vida? Yo creo que ayuno judío hicimos una vez juntos, ¿te acuerdas? Cuando éramos amigos. Wow. Amigos con propósito, aprendan. ¿Por qué estarías Ayunamos, ayunando ahí? ya, para que el Señor me hable. Amén. Sí. Aleluya. Fueron 3 días de ayuno, pero fue sin parar el ayuno. Sí. Se escondía el sol, pero nosotros seguíamos en ayuno. Pero fueron 3 días, me acuerdo, esa vez. Y de ahí los ayunos de Daniel que hemos hecho también han sido muy buenos, encuentro yo. Siento que todo mi ser, mi espíritu y mi cuerpo se han fortalecido con ese tipo de ayuno de Daniel. Sí, yo creo que igual. Pero yo tengo un ayuno que hice en un periodo de soltería, cuando antes de que nos casamos, en el periodo en el que estábamos como definiendo nuestro llamado y nuestro sí al Señor. Yo ahí en ese periodo ayuné, serían 24 por 3, 76 horas, Ya, ¿cierto? no sé. 48, Sí, 72. 72. Vamos a tener que editar esa parte. 72 horas de ayuno, fueron 3 días seguidos, ¿ya? Es que lo iba a decir así, 3 días seguidos. Fue el periodo de ayuno como más intenso, pero fue acompañado también de una devoción, o sea, de devocional, de adoración, de palabra. Fueron 3 días de estar encerrados. Es que eso es el ayuno, es buscar a Dios. Es que yo dejo de comer porque ese tiempo que ocupo en todo eso y me privo de algunas cosas para buscar a Dios. No es que tú en el día ayunas porque trabajas, porque tienes que salir a comprar, a hacer trámite, entonces, ay, no comí, entonces eso igual vale como ayuno. No, eso no es ayuno. Ayuno es que yo me abstengo de algo para ir más profundo y buscar a Dios. Sí, Estar con Dios. sí, yo creo que la clave del ayuno, justamente como tú dices, tiene que ver con establecer los propósitos para el cual lo estoy haciendo. Porque pudiese ser que una persona por razones de trabajo no pudo llegar a su casa y se abstuvo de comer. Claro. Y puede decir, Que le Señor, pasa a muchas personas. Pasa ¿sí? mucho, ¿cierto? Y uno puede decir ahí, que cuente como un ayuno, Señor. No Exacto. cuenta como un ayuno, porque en el fondo no te dispusiste anteriormente a eso. Fueron otras razones por las que no comiste. Sí. Bueno. Oye, y te ha pasado, perdón, un paréntesis, que cuando tienes estos días donde no alcanzas a comer y andas corriendo para allá, para acá, porque tengo que hacer trámite y todo, y no te da hambre, y cuando tú dices, voy a ayunar hoy día, llegan las 11 de la mañana y te estás desmayando. Efectivamente. Pasa, ¿no? Sí, ¿Cierto? Sí, fatiga. Sí, y duele la no, cabeza. ya veo puntos. Y ahí a nosotros nos llegan los mensajes, pastor, me siento mal, pastor, estoy viendo borroso, no puedo dejar el ayuno. Sí, dice, pastor, es que si esto es un sacrificio ya no es bueno para el Señor. Claro. Sí, Bueno. Efectivamente. Del ayuno, de cómo se ayuna, de cuáles son los métodos, de las cositas que hemos hablado, ahora vamos a seguir profundizando. Pero, ¿qué versículo bíblico se te viene a la mente cuando alguien te dice, pastora, hábleme del ayuno? Mateo 6. Listo. El Señor habla de la oración, ¿cierto? Sí. Pero después, así, al Siguiente. tiro, siguiente tema, ayuno.
Como Y- que los enlaza, ¿no? Sí, los junta. Y lo tengo aquí. Mateo 6, del 16 al 18, dice: Cuando ayunéis, versión Reina Valera del 60, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Lo hacen para que otros los vean. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mira. Dice la misma frase que con la oración. Exacto. Exacto. Entonces, el ayuno y la oración tienen un mismo lugar y es un Sí. secreto, es un Ajá. lugar íntimo, un lugar reservado. No es algo que uno debiera practicar, así como publicarlo en redes sociales, chiquillos, me abstengo, mañana Estoy me en pongo a ayuno. ayunar. No, el ayuno es algo que nace en lo profundo del corazón y está justamente dado para que sea una práctica en la que yo pueda encontrarme con Dios y pueda sensibilizar mi vida, mi corazón frente a la presencia de Dios, me haga más sensible a la voluntad de Dios. Pero Hay varios propósitos. antes de que nos metamos en los propósitos que el ayuno produce en nuestra vida espiritual, hablemos de lo que produce lo natural también, po. Sí, ¿Verdad? también O sea hay que- beneficios naturales, pero también hay otra cosa que unas personas hace unos años atrás, no de gente que yo conozco hoy, sino que conocí hace muchos años, ayunaban para que la mujer que ellos amaban los mire, o sea, como que se enamore de ellos. Imagínate. Dios mío. De verdad, había un chiquillo que ayunaba y ayunaba y lloraba para que la niña se fije en él. Wow. ¿Se puede decir el nombre, no? No. No. O sea, ya no está en los caminos. Dijera, ya no camina. Falta ayuno. Falta Sí. ayuno. No, entonces hay muchos también, como hay muchos beneficios para el cuerpo, para el espíritu, también hay muchos offside acerca del ayuno, ¿ya? Y por ejemplo, uno de esos es que yo no ayuno para que el Señor cumpla lo que yo quiero en mi corazón y no se haga la voluntad de Dios. Claro. Ese es como el primer offside muy grande de que yo quiero convencer a Dios con mi ayuno de que Él haga lo que yo quiero y no la voluntad de Dios. Es como que de algún modo, sin que la persona lo verbalice así tal cual, en el fondo lo que estamos tratando de hacer es condicionar la voluntad de Dios, su respuesta frente a algo a partir de mi ayuno, Sí, ¿verdad? convencer a Dios que lo que yo estoy pidiendo, Exacto. Ahí nosotros atentamos contra un principio, que es el principio, o sea, contra un atributo del Señor, ¿ya? Y ahí confrontamos al Señor o vamos contra el atributo de la soberanía de Dios, claro, ¿verdad? exacto. De aquello sobre lo cual el Señor tiene control, tiene respuesta, y si el Señor estableció algo como un no importa cuánto tú ayunes, no importa cuánto ayunes, lo que quieras, Sí, la forma que quieras, días, los ayunos que hagas. meses. Si el Señor cerró esa puerta, no se va a abrir por Así más es. que tú y yo podamos ayunar, ¿verdad? No movilizamos. Yo creo que ahí hay un problema que tenemos cuando tratamos de a través de nuestros actos humanos y naturales modificar la voluntad o la respuesta de Dios. Así Y decir, esto es respuesta de mi ayuno. Claro, Porque en algunos casos pudiese ser que supongamos, estás orando para que te pusiste a orar y ayunar por un amigo X, ¿cierto? Y oras al Señor y en tu ayuno lo que tú estás haciendo es orar para que el Señor traiga sanidad sobre la vida de ellos, ¿verdad? Y probablemente esa forma de entrar a ayunar ya sea incorrecta. Porque en el fondo, si yo supongamos, tengo un amigo enfermo o tengo una situación X, lo que el ayuno verdaderamente produce es que yo pueda hacerme más sensible a la voz de Dios. Entonces, al sensibilizar mi vida y mi corazón respecto de la voluntad de Dios, yo podré reaccionar de mejor manera y entender si Dios está cerrando una puerta, entonces entenderé que es su voluntad y yo no voy a ir en contra de lo que Él quiere. Y si el Señor está abriendo una puerta, entonces yo voy a poder saber cómo operar cuando Él está abriendo esa puerta. Pero no es el ayuno el que puse, sigue siendo Dios Así el que es. autoriza Su o el voluntad. que no Sí. autoriza. Es su voluntad, ¿te das Ajá, cuenta? exacto. Ahí tenemos un offside. No sí, se puede ese es manipular la uno. voluntad del Señor. No. Otra cosa también es que se apresuren los tiempos de Dios. Wow. Yo voy a ayunar para que el Señor me responda rápido o para que esto que tengo que hacer por Dios sea rápido, las puertas se abran hoy día.
en una sociedad tan ansiosa como la que vivimos hoy día, la verdad es que siempre nuestras oraciones, nuestros ayunos están yéndose hacia, Señor, apúrate, o sea, ya queda poco, no sé, estoy más viejo, estoy más vieja, tengo más añitos, ¿cierto? Están entrando las canas, Señor, no sé. Pero hay muchas veces personas que ayunan para apresurar a Dios, Claro. para que cumpla mi deseo, ¿entiendes? Para que se muevan los tiempos. Sí, el tema siempre es el corazón con el que uno se presente delante de Dios en el ayuno. Porque yo creo que, bueno, obviamente el Señor conoce la intención de nuestro corazón, pero entrar a ayunar para apresurar los tiempos de Dios también es un offside. Exacto. Sí. No podemos pretender que los tiempos se aceleren porque yo estoy haciendo algo o porque yo estoy ayunando para algo. Exacto. Pero todo lo que sucede en nuestra vida y lo que va sucediendo, va pasando, el Señor lo tiene organizado en su agenda, ¿verdad? Sí. Ahora, Jesús tiene un pasaje bíblico que me llama la atención y que pudiese ser, porque pudiese ser como contradictorio. Vinieron los discípulos y le dijeron, Señor, oramos, hicimos todo lo que tú nos dijiste que hiciéramos, pero no fue posible liberarle. Jesús le dijo, generación incrédula, este género no sale si no es con oración y ayuno. Oración y ayuno. Ahí hay un texto que a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque al igual que el contenido del podcast anterior de la oración, ¿verdad? Hoy día estamos hablando del ayuno, probablemente más adelante vamos a hablar de otros hábitos que sostienen nuestra vida espiritual. Creo yo que todos ellos lo que van produciendo en nosotros es que nos van sensibilizando, pero además de eso nos van permitiendo desarrollar una arista de la doctrina de la salvación, de las grandes doctrinas de la salvación, como por ejemplo la santificación. Claro. ¿Te das cuenta? Creo que la oración, creo que la palabra, el escudriño de la palabra, el ayuno, ¿verdad? La meditación y así otros principios, lo que producen en nosotros, lo que deben producir en nosotros es santificarnos más. Así es. Y una persona cuando se santifica más, logra tener mayor sensibilidad y está más consciente de la voluntad del Señor. Entonces creo que cuando Jesús les dijo a estos muchachos, a los discípulos, les dijo, esta generación incrédula, es lo primero que dice, generación incrédula, este género no sale si no es con oración y ayuno. Algunos interpretan que Jesús se refería al tipo de demonio que ellos querían echar fuera. Sí, lo he escuchado. Sí. ¿Verdad? Pero cuando uno analiza el texto gramaticalmente, me inclino más hacia la aseveración que Jesús hace cuando les dice generación incrédula. Entonces creo que la incredulidad es lo que sale o lo que no sale si no es con oración y ayuno. Sí. Por lo tanto, la oración, como lo vimos la semana pasada, y el ayuno, como lo estamos viendo ahora, lo que produce en nosotros es conocer más a Dios, y cuando yo conozco más a Dios, yo puedo creer con mayor fuerza en quién es Dios. Entonces, es imposible que mi vida pueda ser solventada firmemente y pueda yo tener fe en Dios y creer en Dios si no estoy practicando estos hábitos, si no estoy desarrollándome en estos hábitos. Sí. Que por lo demás, hoy día la gente no está siendo invitada a ayunar. Tú no ves hoy día desde las congregaciones campañas de ayuno, ¿verdad? Hay algunas, pero no es masivo. No vamos a generalizar, pero no es masivo. No es masivo. No. Sí, he escuchado como que el ayuno no es necesario. Porque el Espíritu Santo ya vive en nosotros. Entonces hay como muy mala interpretación bíblica respecto de estos hábitos espirituales. La oración y el ayuno están así de pegados como la conversión del bautismo. ¿Me entiendes? Que muchas veces nosotros como iglesia se ha separado, pero la oración y el ayuno están muy ligados, muy entrecruzados, porque es algo muy importante para que nosotros podamos acercarnos más a Dios. Sí. Lo que nosotros podemos decir, lo que no es correcto, ¿cierto? Que es como apresurar a Dios o como tratar de hacer que Dios cambie de parecer, convencer a Dios de mi petición. Y una última que también he escuchado por ahí. Otra que me llama la atención es como que Dios, es como lo que le pasó a Job. Dios no se está dando cuenta de lo que me está pasando. Entonces es tan injusto que yo voy a ayunar para que Dios vea lo que yo vivo, mi causa, entonces Él se ponga de acuerdo conmigo y me responda en este tema.
¿Me Claro. entiendes? Es como en un sentido de justicia propia. Entonces yo ayuno para que la justicia mía, el Señor la cumpla. Claro. ¿Me entiendes? Claro. En el fondo, el ayuno nunca ha tenido que ver con las necesidades de nuestro corazón. ¿Ya? El ayuno, o sea, no está el ayuno, ni es un método, una moneda de cambio. Exacto. No ayuno para que se modifique la voluntad de Dios, no ayuno para que se apresuren los tiempos de Dios, ni tampoco ayuno para que Él se alíe a mi causa. Así es. Entonces la pregunta es, si la Biblia nos manda a ayunar, ¿Para qué? ¿para qué ayunar? Ajá. ¿Verdad? ¿Para qué Sí. ayunar? ¿Por qué ayunar? ¿Te das cuenta? Sí. Y aquí es donde quiero poner el punto Ya. que tiene que ver con lo que sucede, en nuestro cuerpo físico cuando ayunamos. Claro, hay beneficios. O sea, el ayuno es un mandato espiritual, así 100%, pero que trae una consecuencia a nuestro cuerpo y también a nuestra alma, encuentro yo. Pero nuestro cuerpo tiene muchos beneficios en el momento del ayuno. Por ejemplo, cuando tú ayunas, se empiezan a sanar enfermedades. Por ejemplo, el tema del colesterol, glicemias, todo eso los niveles se empiezan a bajar cuando tú tienes tiempos extensos de ayuno. Hay estudios que han sido comprobados ya científicamente y es que cuando los cuerpos entran en un periodo de ayuno prolongado, en el cese de la ingesta de alimentos y solo agua, el cuerpo de manera natural comienza a desintoxicarse. Sí. ¿Ya? Y principalmente se desintoxica de todas esas sustancias que nosotros adquirimos a través de la alimentación. El sistema digestivo, nuestro metabolismo está permanentemente desarrollando un movimiento interno en donde va consumiendo, separando las toxinas de las vitaminas, la comida, de los desechos y todo esto. Y cuando nosotros ayunamos, le damos un descanso a nuestro metabolismo y el metabolismo automáticamente empieza a generar procesos de sanidad. Increíble. ¿Ya? A procesos de sanidad. Entonces, el ayuno, es más, cuando uno revisa el ayuno de Daniel, por ejemplo, y ve lo que sucede en el texto, y dice que Daniel decidieron ellos alimentarse solo de un tipo de alimento y no de todos los banquetes que tenía la mesa del rey, ¿verdad? Dice que a la larga, al tiempo de los días, vinieron a verlos y ellos eran más robustos, más saludables. En otras versiones dicen más saludables. ¿Te das cuenta? Los cuerpos se vuelven más saludables físicamente cuando comienzan a practicar el ayuno. Exacto. Y ahora, de manera natural, si eso ocurre, de manera espiritual es lo mismo. Exacto. El apóstol habla y dice que nosotros tenemos un hombre espiritual. Por ejemplo, un hombre natural y un hombre espiritual. Y ese hombre natural también, ese hombre espiritual también crece. ¿Te das cuenta? Se fortalece. Exacto. Se fortalece. Sí. A eso nosotros le llamamos, ¿cierto? Nuestra vida espiritual, nuestra comunión, nuestra plenitud en el Señor. Entonces se fortalece. ¿Por qué existe tanto cristianos, hijos de Dios, débiles en la fe? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que el Señor dejó establecido como para que nos fortalezcamos. Claro. Ahora, ¿cuándo vemos que alguien es débil en la fe? ¿Cómo lo ves tú? Débil en la fe cuando dejan que todo lo que está afuera, todas las circunstancias lo gobiernen. Se agobie por todo lo que pasa afuera, o sea, externo a su vida, por todos los problemas que pueda tener, se angustia, se desespera, cae en tristezas. Para mí eso es como alguien débil en la fe. Ceder a la tentación. Ceder a la tentación, caer en pecado, exacto. Volver a cosas de las que Dios nos sacó. Sí. Esas cosas son síntomas de alguien que es débil en la fe. Entonces, aquí sí podemos ver entonces, así como el ayuno naturalmente nos ayuda a sanarnos, ¿verdad? De la comida, desintoxicarnos de la comida. Sí. El ayuno y la práctica del ayuno también, motivada desde un corazón correcto, lo que va a producir en nuestra vida es que nos va a permitir a nosotros ser liberados de las cosas con las que estoy luchando.
¿verdad? Así es. Hay pecados ocultos o hay pecados que están arraigados a nuestra naturaleza y de pronto son pecados con los que son recurrentes y nos cuesta, ¿verdad? Y Satanás conoce esto y siempre está tentando en las mismas áreas. Sí. Y viene la pregunta, bueno, ¿cómo puedo ser libre de esto? Y ¿verdad? si soy nueva criatura, ¿cómo no puedo dejar esto atrás? ¿Por qué no logro vencer esto Exacto. que siempre me está llevando, ¿cierto?, a caer? Bueno, el ayuno es una de las prácticas que tiene un poder tremendo porque te permite conectarte y te permite estar en comunión tan íntima con Dios y le damos espacio al Espíritu Santo para que Él exponga nuestro pecado Sí. y nuestra naturaleza y nos ayude a vencer. Exacto. Más que el ayuno sea como la varita mágica. No, No es claro que no. tú vas a entrar en ayuno y ese pecado va a desaparecer. Pero sí, cuando tú entres en ayuno vas a estar en momentos tan profundos de intimidad con Dios, si es que lo haces de la forma que es correcta, que Dios te va a mostrar por qué no puedes salir de ahí, por ejemplo. Claro, Vas a volverte más sensible a la voz de Dios. exacto. Vas a poder discernir cuando estés en un lugar, si es que es la voluntad de Dios que estés ahí o no, qué es lo que debes hacer, para qué Dios te llevó a algún lugar específico, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces el ayuno sensibiliza todos nuestros sentidos espirituales para que nosotros podamos estar en una conexión más profunda con Dios y podamos escucharlo y podamos entender y podamos cambiar hábitos y podamos tomar decisiones que así en el mundo natural no podemos. Cuando nos metemos en tiempos de ayuno, entonces nosotros podemos ser transformados. Hay una transformación que ocurre en cada uno de nosotros cuando nos exponemos a tiempos de ayuno. De hecho, el ayuno, como lo hablan los nutricionistas, por ejemplo, lo que hablábamos de los beneficios para la salud, dice que el ayuno también trae salud y sanidad sobre tu corazón y sobre tu cerebro. Exacto. Entonces, imagínate, si eso hace en el cuerpo físico, ¿cuánto más hace en el cuerpo espiritual? Y creo que es una verdad que el diablo ha escondido en este tiempo también, porque el hombre es el centro de todo hoy día, ¿cierto? Lo que yo siento, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, y cuando decimos, ya, vamos a entrar en tiempos de ayuno, no, es que yo no quiero, es que no siento, es que me va a dar hambre, y como las necesidades nuestras son lo más importante, Exacto. es algo que es una lucha muy difícil. Es más difícil llamar a la iglesia a ayunar que a orar. Bueno, ahí pasa algo igual y resulta que existe un placer, Exacto. ¿cierto? Y En la una comida. satisfacción en el comer. Sí, En amén. el fondo también eso tiene que ver con abstenerse. Yo creo que es como un acto sincero de decir que uno disfruta comer. Claro. ¿Te das cuenta? Y no solo comes porque necesitas comer, sino que cuando comes algo que además te agrada y te gusta, lo disfrutas, hay un Sí. placer. Entonces cuando nos están llamando a ayunar, yo tengo que renunciar a ese placer, postergarme, ¿te das cuenta? Entonces ahí hay un tema también que tiene que ver con el hombre siendo el centro. Lo otro que me llama la atención es lo siguiente: si el pecado es un acto de infidelidad, la pregunta es, ¿cómo puedo ser entonces más fiel con Dios? Y yo no puedo ser más fiel con Dios si no tengo un compromiso más íntimo. ¿Ya? Entonces, en la medida en la que yo profundizo en mi intimidad con Dios a través de la oración y a través del ayuno, que son lugares a los que Dios llama para ir en secreto, Así es. entonces yo me convierto en un hombre más fiel. ¿Te das cuenta? Entonces, y me es más fácil poder decirle no al pecado, porque uno a veces piensa y dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para no caer, para no caer? Y vemos que de pronto se levantan como estrategias humanas Así es. y mecanismos, ¿verdad? Que son como, sí son válidos, pero si esto otro no está la base. ¿Cuál es la base de la fidelidad? El compromiso, la lealtad. ¿Cómo adquiero lealtad teniendo tiempos a solas con Dios? Si mi compromiso no crece, entonces yo soy más seducido por este mundo. Más, cuando he pasado más tiempo con Dios, cuando he estado más en su secreto, cuando he logrado conocer su corazón, entonces me es más fácil poder decirle no al pecado. Exacto. Y me Sí. vuelvo más fiel. Sí. Yo creo que el ayuno es, bueno, si uno lo plantea así como ya, entonces mañana vamos a empezar a ayunar, no, tampoco es tan así. El Espíritu Santo te llama a estos tiempos, ¿ya?
yo creo que es como cuando el Espíritu Santo te llama a orar, uno sabe que tiene que orar todos los días, pero tú a veces sientes un llamado específico cuando estás en alguna situación, en alguna conversación y el Espíritu Santo te está llamando para orar, orar, orar. Lo mismo pasa con el ayuno. El Espíritu Santo empieza a llamar para tener tiempos de ayuno, o cuando la congregación en la que tú estás, la iglesia dice, vamos a empezar con, no sé, una semana de ayuno, 20 días de ayuno, 40 días de ayuno, ¿me entiendes? Es porque el Espíritu Santo está haciendo un llamado general, pero también a ti el Espíritu Santo te puede llamar a ayunar en días específicos. El asunto es que tú entres con el corazón correcto al ayuno. ¿Sí? El corazón correcto, porque si vas a ir a pasar hambre, no te sirve de nada. La pregunta frente a eso es, ¿y cómo una persona que no tiene comunión con Dios puede ir a ayunar? Si no tiene comunión con Dios, por lo tanto, difícilmente va a poder discernir la voz del Señor. Exacto. Que lo está llamando. Ahí es donde nosotros estamos siendo discipulados y formados por nuestros líderes, por nuestros pastores, por tu congregación. Así que si tu congregación te llama, no es porque el pastor necesariamente llamó, se le ocurrió ni porque los líderes no tienen nada más que hacer, ni porque obedecen un programa. Es porque Dios de alguna manera está tratando de llamarte, ¿verdad? Llamarte a que puedas venir a estos tiempos y puedas entrar en tiempos de ayuno y en tiempos de oración. Entonces yo creo que aquí es donde nosotros podemos entender que cuando yo no tengo la sensibilidad para oír la voz de Dios, Dios puso líderes. Así. Y empiezas con el grupo de la iglesia y te metes en los tiempos de ayuno, y esos mismos tiempos de ayuno van a hacer que tú empieces a escuchar la voz de Dios. Exacto. Para que después el Espíritu Santo, cuando te llame, tú puedas entender, escuchar el llamado y obedecer. Pero es fundamental tu iglesia local, tus líderes, tus pastores, cuando llaman a tiempos de toda la iglesia, tú no tienes que decir, no, pero los líderes nomás que ayunen, si los líderes para eso son líderes. ¿Cierto? No. Ok, vamos como llegando al tiempo final, pero solo algunos consejos también para que la gente pueda saber cómo hacer un ayuno correcto. Nosotros el ayuno que practicamos periódicamente es el ayuno judío. Sí. Ahora, en el sur, acá cuesta un poco por el sol. Siempre decimos que es desde que sale el sol hasta que se pone el sol, ¿verdad? Ahora, fuera de las nubes, sabemos que en el sur de Chile está el sol. Exacto. Y su salida, ¿cierto? El amanecer está ahí a eso de las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana. Y un poquito, nosotros hacemos eso, pues, de las 5 de la mañana. De las 5 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, ¿verdad? Sí. Que terminan siendo como 12 horas. Sí. ¿Cómo parte el ayuno? Comienza el día y tenemos un tiempo de oración, preparamos un lugar, preparamos un ambiente. Lectura de la palabra. Una lectura de la palabra, ¿verdad? Pasamos un tiempo solas con el Señor y este día lo consagramos, ¿verdad? Así es. Decimos, Señor, este día es para ti. Quiero escuchar tu voz. ¿Cierto? Sensibiliza mis oídos, quiero estar pendiente de ti y por eso comenzamos así el día. Y luego desarrollamos nuestras actividades, pero con la conciencia de que estamos en un periodo de ayuno. Exacto. En donde el Señor nos está hablando. Sí. Y durante todo el tiempo estamos clamando en nuestro interior. ¿Cuál es la llamada? El Señor muestra, como David dijo, escudriña en mí si hay caminos de maldad para que yo me aparte de ellos. Exacto. Entonces estoy muy consciente de las cosas que el Señor va a hablar o va a indicar a través de mis líderes, a través de mis pastores, a través de una palabra, a través del tiempo de oración. Exacto. Luego intervenimos el día, ¿cierto? Y en lo que era el periodo de comida, de desayuno, de almuerzo, sí. Y de almuerzo, en vez de eso, ¿qué hacemos? Otra vez vamos y oramos. Otra vez, ¿verdad? Otra vez vamos, pasamos tiempo con el Señor y luego desarrollamos el resto de las actividades del día. Exacto. Y llegada la hora final, concluimos. ¿Cierto? Vamos nuevamente a ese lugar secreto, a ese lugar a solas, a tu habitación, si estás solo, qué sé yo, pero buscas la instancia de estar a solas con Dios y vas y entregas el día. Dices, Señor, este día yo lo ayuné y me abstuve de comer, no como una ofrenda, sino que yo me abstuve porque en el fondo quiero que mi corazón se sensibilice frente a tu voluntad. Quiero santificar mi vida y ese ha sido el motivo de la oración. Ahora, y del ayuno, ahora... A mí me da un poco de risa porque de repente viste que las redes sociales hoy día de pronto sirven de vitrina. Claro. Y la gente publica ahí sus comunicados y que a mí me parece excelente, nosotros igual lo hacemos y está súper bien. Sí. Pero tú dices, vamos a hacer 10 días de ayuno y allá publica el otro en Facebook. El verdadero ayuno no es solamente dejar de comer, ¿verdad? Es desatar, ¿cierto? Ayudar a las viudas, ayudar a los pobres. Hay que hacer oídos sordos. ¿Verdad? No, ¿a qué voy con esto? Es que tú también puedes darle de comer a la viuda. Sí. Tú puedes darle a los pobres y lo que dice el verdadero ayuno,
pero puedes no tener comunión con Dios. Exacto. ¿Te das cuenta? Entonces, no es ni lo uno solamente, ni es ni lo otro. Es el complemento de ambas cosas. Ahora, cuando yo tengo más comunión con Dios, soy más consciente del corazón de Dios y de las cosas que Él ama. Entonces, hago lo que Él desea que haga sin que sea simplemente como un acto de caridad. Sí. ¿Verdad? Sí, porque tú puedes tener una vocación social, pero no eso significa que tú tienes comunión con Dios. Exacto. O que te estás santificando. Exacto. No. Son dos cosas distintas. Se pueden hacer las dos a la par. Se deben hacer las dos. Y se deben hacer. Se deben hacer las dos. Exactamente. Pero el ayuno judío es con agua y con agua fría, puede ser con agua caliente, pero agua caliente, nada de azúcares ni stevias, eso no sirve. Podemos tomar mate amargo y eso hacemos porque acá en el sur hace mucho frío. En ciudades más calurosas toman agua normal, agua fría, pero nosotros tenemos que ponerle mate amargo porque si no, ay Dios, está difícil. Exacto. Bueno, deseamos que esta conversación pueda servirte, pero además de eso, te puedas motivar y puedas decir, ¿sabes qué? Voy a practicar esto. Nunca lo he hecho o lo hago poco. Voy a hacerlo y vamos a comenzar a desarrollar una vida de oración, una vida de ayuno. Y recuerda, ambas tienen un lugar y un lugar es el lugar secreto, un lugar íntimo. Así es. Pregúntale a tus líderes, pastores, cuándo estamos ayunando como iglesia y métete en esos tiempos de ayuno y vas a ver cómo vas a escuchar la voz de Dios con más claridad. Si tienen dudas, si tienen preguntas, pueden escribirle en los comentarios y vamos a estar contestándolas. Así es. En una nueva oportunidad, cuando nos volvamos a encontrar, o también ahí en el mismo redes chat, sociales, vamos a estar contestando todas las dudas, todas las preguntas que tú tengas y de aquí hasta una nueva oportunidad, ¿verdad? Sí. Nos vemos. Nos vemos. Bendiciones. Chao.